El papel áspero y oficial del aviso de desahucio crujía en las manos temblorosas de Elena, cada pliegue un recordatorio cruel de su fracaso. Las palabras en negrita, plazo final, parecían gritarle en el silencio sofocante del apartamento, un silencio que antes estaba lleno de la tos seca de su marido y que ahora solo lo llenaba el zumbido lastimero del viejo frigorífico, casi tan vacío como su cuenta bancaria. Un nudo de hielo se formó en su estómago, una sensación familiar en las últimas semanas. El olor a polvo y a cartón de las cajas de mudanza se mezclaba con el fantasma del café que ya no podía permitirse. Afuera, la vida de la ciudad continuaba con su murmullo indiferente, pero dentro de estas cuatro paredes, el mundo de Elena se había detenido. Sintió que el aire se volvía pesado, difícil de respirar, mientras las lágrimas calientes y silenciosas comenzaban a trazar caminos fríos por sus mejillas. La pérdida de su esposo había sido un abismo. Esto era el fondo de ese abismo, un lugar frío y sin eco. Sobre la mesa de la cocina, la única pieza de mobiliario que aún no estaba embalada, yacía su fortuna entera. Un pequeño montón de billetes arrugados y monedas de cobre que había contado una y otra vez, como si la repetición pudiera mágicamente multiplicar su valor. 200 euros. 200 euros para enfrentarse al mundo. El coste de los medicamentos, las facturas del hospital, los tratamientos inútiles que prometieron una esperanza que nunca llegó. Todo se había llevado sus ahorros, su taller de costura, su vida. La náusea subió por su garganta al recordar la mirada impotente del médico. Cada moneda sobre la mesa parecía tener el peso de una lápida. Su estómago se retorcía, no solo por la ansiedad, sino por un hambre real y punzante que había estado ignorando durante 2 días, asegurándose de que Leo, su hijo, comiera lo poco que quedaba. El frío metálico de las monedas bajo sus dedos era la única realidad tangible en un mar de desesperación. Era el sonido de la pobreza, no un estruendo, sino un tintineo débil y patético. Desde la otra habitación oyó el suave crujido del suelo de madera. Era Leo, su hijo de 16 años, tratando de moverse en silencio, fingiendo estar ocupado con sus cosas para no aumentar la carga de su madre. Elena sintió una punzada de amor y culpa tan afilada que le cortó la respiración. Él había perdido a su padre y ahora estaba perdiendo su hogar, todo en el lapso de unos meses. Sin embargo, intentaba ser el hombre de la casa, con sus hombros adolescentes aún demasiado estrechos para soportar un peso tan descomunal. Hablaban poco de la situación. El dolor era una bestia que era mejor no despertar, pero el miedo flotaba entre ellos, espeso e ineludible. Ella podía sentirlo en la forma en que él evitaba su mirada, en la tensión de su mandíbula. El corazón de Elena se apretó. Era su madre, su protectora, y sentía que le estaba fallando de la manera más fundamental posible. Protegerlo era su único propósito, y ahora no tenía ni un techo que ofrecerle. El sonido de Leo aclarando la garganta en la otra habitación fue como una acusación silenciosa. Sus ojos recorrieron las torres de cajas de cartón que llenaban la sala, cada una sellada con cinta adhesiva como un ataúd para un fragmento de su vida pasada. La máquina de coser que había sido su sustento, las fotos de su boda, los libros gastados de su marido, fantasmas de una felicidad que se sentía a 1.000.000 de años de distancia. Esto es todo, pensó el final del camino. Una desesperanza absoluta, fría y vacía, la envolvió como un sudario. Y fue en ese preciso instante de rendición total cuando su mente, buscando cualquier escapatoria, desenterró un recuerdo olvidado. Una carta, la carta de un notario de un pueblo del que apenas había oído hablar, recibida hacía meses, justo después del funeral. La buscó frenéticamente en un cajón lleno de papeles sin importancia hasta que sus dedos encontraron el sobre oficial. Lo rasgó. Las palabras clave saltaron a la vista: herencia, tía abuela lejana, finca rural, y la frase final, la que la hizo descartarla en su momento: una propiedad cuya edificación principal, según los registros, carece de valor tras un incendio ocurrido hace años. Sin valor. Las palabras resonaban en su cabeza, una burla cruel del destino, una casa en ruinas en medio de la nada. No era una solución.
No era una esperanza, era simplemente lo único que había. Más que una opción, era la ausencia total de ellas. Apretó la carta en su puño, el papel arrugándose hasta convertirse en una bola apretada. Era un hilo, el más delgado y raído de los hilos, pero en la oscuridad total, incluso un hilo es algo a lo que aferrarse. Miró hacia la puerta de la habitación de Leo, su silueta recortada por la luz pálida de la tarde. Tenía que hacerlo, por él. La idea de una aventura rústica, como le diría, era una mentira frágil, pero era la única armadura que podía ofrecerle contra la dura realidad. El viaje sería largo, el destino incierto y probablemente desolador, pero quedarse significaba la calle. Era una apuesta contra la nada. ¿Qué harías en el lugar de Elena, con todo perdido y solo una ruina como posible refugio? Si crees en las segundas oportunidades y quieres descubrir el increíble secreto que el destino le tenía reservado, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un segundo de esta historia. La mentira se formó en la garganta de Elena, un sabor amargo a ceniza, pero la forzó a salir con una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso agrietándose en su rostro. «Será una aventura, Leo», dijo, y el sonido de su propia voz le pareció extrañamente agudo y hueco en el aire cargado de polvo. «Una oportunidad para construir algo nuestro, desde cero». Leo, de pie junto a la ventanilla del coche oxidado, no respondió. Simplemente asintió, su mandíbula tensa delatando la incredulidad que no se atrevía a expresar. Elena podía sentir su escepticismo como una corriente de aire frío. Él sabía que era una farsa, pero también sabía que no tenían otra opción. El metal frío de la llave del coche se clavó en la palma de su mano, un ancla dolorosamente real en un océano de incertidumbre. Cada músculo de su cuerpo gritaba para quedarse, para rendirse, pero la imagen del rostro pálido de su hijo la obligó a girar la llave. El motor tosió, protestó con un gemido metálico y finalmente cobró vida. Un latido agónico que era, por ahora, el sonido de la supervivencia. El coche, un viejo sedán con más óxido que pintura, se quejó bajo el peso de su vida entera. No era mucho. Un par de colchones atados al techo con una cuerda deshilachada, cajas de cartón llenas de ropa y los pocos utensilios de cocina que no habían vendido. El sonido metálico de las ollas chocando entre sí, con cada bache, era un recordatorio constante de su precariedad. Elena sintió el corazón encogerse al cerrar por última vez la puerta del apartamento, el eco del portazo resonando en el hueco de la escalera como el punto final de una frase. Un punto final a su vida anterior. Ya no había vuelta atrás. Mientras se alejaban, vio el rostro de su casero observándolos desde una ventana, una mezcla de lástima y alivio. Elena apretó el volante, sus nudillos blancos. No le daría la satisfacción de verla llorar. Fijó la vista en la carretera, en el horizonte gris que prometía un futuro incierto. La aventura había comenzado, y el miedo era un pasajero silencioso y gélido sentado justo entre ella y su hijo. La ciudad, con su ruido y sus luces, se fue desvaneciendo en el retrovisor como un sueño borroso. El viaje fue un purgatorio de asfalto y silencio. Durante las primeras horas, Elena intentó mantener una conversación ligera, señalando vacas en los campos o comentando sobre las formas de las nubes. Pero sus palabras caían en el espacio tenso del coche y morían sin eco. Leo se había puesto los auriculares, una barrera invisible pero impenetrable contra la falsa alegría de su madre. El zumbido agudo y metálico de su música escapaba de los pequeños altavoces, una banda sonora discordante para la huida de ambos. Elena sintió una punzada de soledad tan intensa que casi le hizo perder el aliento. Estaban juntos, pero nunca se habían sentido tan distantes. El paisaje cambiaba lentamente, las estructuras de hormigón dando paso a interminables extensiones de campos secos y colinas polvorientas. El sol del mediodía golpeaba el parabrisas con una furia implacable, y el interior del coche se convirtió en un horno. El aire acondicionado se había roto hacía años, una de las muchas pequeñas claudicaciones que habían precedido al colapso total de sus vidas. El sudor le perlaba la frente y se le pegaba la blusa a la espalda. Sentía la piel tirante y pegajosa,
y un dolor sordo había comenzado a instalarse en la base de su cuello por la tensión de mantener la cabeza erguida. El olor dentro del coche era una mezcla sofocante del plástico caliente del salpicadero, el aroma a rancio de las cajas de cartón y el inconfundible hedor del miedo. Cada kilómetro que pasaba, la frágil esperanza que había intentado construir se sentía más delgada, más quebradiza. Miraba de reojo a Leo, que dormitaba con la cabeza apoyada contra la ventanilla, su rostro juvenil suavizado por el sueño. Por un instante, pareció el niño que era, no el adolescente forzado a cargar con el peso del mundo. Un amor feroz y protector surgió en el pecho de Elena, tan doloroso como una herida. Le había prometido un refugio, un nuevo comienzo. La responsabilidad de esa promesa pesaba sobre ella más que el calor opresivo, más que la pobreza, más que el propio luto. No podía fallarle. Tenía que haber algo allí. Tenía que haberlo. Las carreteras principales se convirtieron en caminos secundarios y estos, a su vez, en senderos de tierra agrietada que parecían no llevar a ninguna parte. La civilización se había desvanecido. Ya no había gasolineras, ni tiendas, ni siquiera otras casas. Solo árboles retorcidos y campos abandonados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La última barra de señal en su teléfono móvil había desaparecido hacía una hora, cortando su último vínculo con el mundo que conocían. Un sentimiento de aislamiento absoluto comenzó a asentarse sobre Elena, frío y pesado como una manta mojada. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que, en otras circunstancias, habrían sido hermosos. Pero aquí, en medio de la nada, solo acentuaban su soledad. «Estamos cerca», mintió, más para sí misma que para Leo, que se había despertado y miraba el paisaje desolado con una aprensión creciente. El coche traqueteaba y se sacudía, protestando contra el terreno irregular, y Elena rezó en silencio para que no se averiara. Finalmente, siguiendo las indicaciones casi borradas de la carta del notario, giró hacia un camino que era poco más que 2 surcos cubiertos de maleza. Las ramas de los árboles arañaban los costados del coche con un sonido chirriante, como dedos largos y huesudos tratando de detener su avance. El camino era tan empinado y estaba tan descuidado que Elena tuvo que forzar el motor, que respondió con un rugido asmático. Leo se aferró al salpicadero, su rostro una máscara de tensión. «¿Estás segura de que es por aquí?», preguntó, su voz ronca por el sueño y la ansiedad. Elena no respondió. No podía. Un nudo de puro pavor se había instalado en su garganta, ahogando cualquier palabra. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tambor frenético que marcaba el ritmo de su creciente terror. El camino terminó abruptamente en un pequeño claro cubierto de hierba alta y seca. Apagó el motor. El silencio que descendió fue instantáneo y absoluto. Un silencio tan profundo que zumbaba en los oídos. Un silencio que se sentía antiguo y lleno de secretos. Salieron del coche y el aire los golpeó. Era espeso y pesado, cargado con el olor de la tierra húmeda, las hojas en descomposición y algo más. Un olor acre y amargo que Elena no pudo identificar al principio. Era el olor a quemado, un olor viejo, impregnado en el propio suelo, como si la tierra misma estuviera de luto. El viento susurraba entre las hojas de los árboles cercanos, un sonido solitario y desolador. No había pájaros, no había el zumbido de insectos, solo ese silencio antinatural y el susurro del viento. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal, a pesar del calor residual de la tarde. Algo estaba terriblemente mal en este lugar. Podía sentirlo en el aire, en la quietud opresiva. Leo se quedó cerca de ella, sus ojos muy abiertos, recorriendo el entorno con una mezcla de miedo y asombro. «Mamá», comenzó a decir, pero su voz se apagó, porque entonces, más allá de una hilera de árboles de aspecto enfermizo, lo vieron, y el mundo de Elena se detuvo por completo. No era una casa, no era ni siquiera una ruina en el sentido tradicional. Era el esqueleto carbonizado de un edificio, una silueta negra y dentada contra el cielo crepuscular. Vigas ennegrecidas se alzaban como costillas rotas, apuntando al cielo en una súplica silenciosa. No había techo, no había paredes, solo fragmentos de mampostería ennegrecida
que parecían a punto de desmoronarse con la siguiente ráfaga de viento. La mentira que le había contado a Leo, la aventura rústica, murió en sus labios convertida en cenizas. Un sonido ahogado escapó de su garganta, una mezcla de sorpresa y horror. La esperanza que había alimentado con tanto esfuerzo durante el largo viaje, esa pequeña y temblorosa llama, se extinguió en un instante, reemplazada por un vacío helado y absoluto. Había esperado algo malo, algo descuidado, algo que necesitara reparaciones. Pero no esto. Esto no era un hogar, era una lápida, una cicatriz negra en la faz de la tierra que gritaba tragedia y abandono. La desesperación la golpeó con la fuerza de un golpe físico. A medida que se acercaban, el olor se intensificó hasta volverse nauseabundo. El hedor penetrante del carbón frío, la ceniza húmeda y la podredumbre, se adhería a la parte posterior de la garganta y hacía que los ojos lloraran. Era el olor de un final violento, un fantasma olfativo que se negaba a desaparecer a pesar de los años. La estructura era una boca abierta y desdentada, expuesta por completo a los elementos. Elena sintió que la náusea le subía por la garganta, una bilis amarga de decepción y pánico. Miró a Leo. Su rostro, normalmente lleno de desafío adolescente, estaba pálido y vacío, sus ojos fijos en la devastación. Había esperado que él se enfadara, que le gritara por haberlos llevado allí, pero su silencio era mucho peor. Era un silencio lleno de una comprensión adulta y terrible. Habían cambiado un apartamento vacío por una tumba al aire libre. La esperanza se había evaporado por completo. En su lugar, solo quedaba esta realidad fría, húmeda y maloliente. El aire parecía denso, difícil de respirar. Dieron un paso vacilante a través de lo que una vez debió ser la puerta principal. Sus pies crujían sobre una alfombra de escombros, trozos de madera carbonizada, tejas rotas y fragmentos de vidrio que brillaban débilmente bajo la luz mortecina. El sonido era discordante, profano, como caminar sobre los huesos de un animal muerto. El viento silbaba a través de los huecos de las ventanas, creando una melodía lúgubre y fantasmal. Elena extendió una mano temblorosa y tocó una de las paredes de piedra restantes. Estaba fría, húmeda y cubierta de una capa de hollín grasiento que se le pegó a los dedos como una mancha de culpa. En el centro de la estructura principal, un charco de agua de lluvia estancada reflejaba el cielo gris, un espejo oscuro que mostraba un mundo al revés. Elena se miró en él, una figura desaliñada y rota en un paisaje de desolación. La imagen era tan desesperada que tuvo que apartar la vista, con el corazón martilleándole en el pecho. Este lugar no estaba abandonado, estaba maldito. Podía sentirlo. Una tristeza profunda y antigua impregnaba cada piedra, cada trozo de madera carbonizada. Era la antítesis de un hogar. Era un monumento al desastre. No había ni una sola habitación que pudiera considerarse habitable, ni siquiera con la imaginación más generosa. El sueño de reparar un par de cuartos, de tener un techo sobre sus cabezas antes de que llegara el invierno, era una fantasía cruel. El invierno llegaría, y este lugar no ofrecería más refugio que una cueva abierta. La desesperación que había sentido en el apartamento de la ciudad parecía casi un lujo comparada con esto. Allí, al menos, había paredes que la protegían del mundo. Aquí, el mundo entero, con toda su indiferencia y hostilidad, se cernía sobre ellos. Elena se sintió completamente expuesta, vulnerable y más pequeña que nunca. El frío no provenía del aire de la tarde, sino de su interior, un hielo que se extendía desde su estómago hasta la punta de sus dedos. Recorrieron el perímetro de la ruina, como deudos inspeccionando un lugar de enterramiento. Fue entonces cuando lo vieron. En la parte trasera, ligeramente separada de la catástrofe principal, había una pequeña sección con muros de piedra que, de alguna manera, habían resistido la furia del fuego. No tenía techo, y una de las paredes se había derrumbado parcialmente, pero las otras tres se mantenían en pie, desafiantes. Debió ser una cocina de verano o un almacén. Era pequeño, oscuro, y olía aún más fuerte a humedad y moho. El suelo estaba cubierto de escombros y de la basura que el viento había arrastrado a lo largo de los años. Ratas o algún otro animal habían hecho sus nidos en las esquinas.
Era un agujero miserable y desolado, y sin embargo, con sus 3 paredes de piedra, era la única estructura que ofrecía la más mínima ilusión de refugio en toda la propiedad. La ironía era tan brutal que a Elena le costó respirar. Su gran herencia, su única esperanza, se había reducido a esto, un corral de piedra ennegrecido y abierto al cielo. Elena se detuvo en medio de lo que quedaba de esta habitación. El peso acumulado del viaje, la bofetada de la realidad, la absoluta e ineludible desesperanza de su situación, finalmente la aplastó. El último hilo de fuerza que la había mantenido en pie se rompió. Las rodillas le flaquearon y se habría derrumbado si no se hubiera apoyado contra la pared de piedra fría y áspera. La promesa que le había hecho a Leo resonaba en su mente. Una burla cruel, una aventura, un nuevo comienzo. Había arrastrado a su hijo a un basurero, a las ruinas de la vida de otra persona, esperando construir la suya propia. Qué tonta había sido, qué desesperadamente ingenua. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron, no silenciosas y dignas, sino en sollozos desgarradores y espasmódicos que sacudían todo su cuerpo. Eran lágrimas de pura derrota, de un dolor tan profundo que parecía que le iba a partir el alma en dos. Lloró por su marido, por su hogar perdido y por la aniquilación total de su última y frágil esperanza. Leo se quedó inmóvil en la entrada de la estructura de piedra, observándola. Su rostro era una pizarra en blanco, despojado de toda emoción. No se acercó a consolarla. No dijo una palabra. Simplemente la miró y en su quietud, Elena sintió una acusación más potente que cualquier grito. El silencio entre ellos era denso y pesado, lleno de todas las cosas que no se podían decir. El miedo, la decepción, la terrible certeza de que habían llegado al final del camino. Ella había tocado fondo en el apartamento, pero se había equivocado. Aquello era solo el borde del precipicio. Este lugar de cenizas y silencio, este era el fondo, un lugar frío y sin eco, donde ni siquiera los gritos de una madre desesperada podían encontrar una pared de la que rebotar. El sol se había puesto por completo, sumergiendo las ruinas en una oscuridad casi total. Lo único que quedaba era el olor a quemado y la helada y aplastante comprensión de que estaban completamente solos y completamente perdidos. La noche cayó como un sudario sobre la finca en ruinas. El frío se intensificó, un frío húmedo que se calaba en los huesos. Elena finalmente dejó de llorar, quedándose vacía y temblando, con el rostro pegajoso por las lágrimas secas. Se sentó en un trozo de escombro, abrazándose a sí misma, intentando generar un calor que no sentía. Leo, después de un largo rato, se movió. Fue al coche y regresó con las 2 mantas más gruesas que tenían. Sin decir una palabra, le puso una sobre los hombros y se envolvió en la otra, sentándose a una distancia respetuosa. El gesto, tan simple y tan adulto, fue como una cuchillada en el corazón de Elena. Él la estaba cuidando. En medio de esta catástrofe que ella había provocado, él la estaba protegiendo. La vergüenza y un amor doloroso la ahogaron. Miró la silueta de su hijo recortada contra la pálida luz de las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo a través del techo inexistente. Esta no era una aventura, era una prueba de supervivencia, y la primera noche acababa de empezar. El amanecer llegó sin calidez, una luz gris y acuosa que solo servía para resaltar la cruda devastación del lugar. Un frío penetrante se había asentado en los huesos de Elena, mucho más profundo que el de la noche anterior. La desesperación había dado paso a una resolución sombría y pragmática. No podían permitirse el lujo del colapso. La supervivencia era ahora un trabajo, una tarea que comenzaba con lo más básico, el calor. Sus ojos se posaron en la única estructura de piedra, en la chimenea ennegrecida que se erguía como un monolito oscuro en el centro de la pared del fondo. Era su única esperanza de combatir el frío de la próxima noche. Limpiarla, despejarla de los escombros de años, era la primera tarea. Un trabajo sucio, agotador, pero necesario. El silencio del lugar era absoluto, roto solo por el susurro del viento y el sonido de su propia respiración, un vapor blanco en el aire gélido. La idea de un fuego, de una pequeña llama danzante,
Era un ancla a la que su mente agotada podía aferrarse desesperadamente. Era un comienzo. Leo, sintiendo el cambio en el aire, el paso de la desesperación a la acción, se movió sin que ella se lo pidiera. Tomó una de las bolsas reutilizables que habían traído y comenzó a caminar por el perímetro de la propiedad, recogiendo ramas secas y trozos de madera que no estuvieran demasiado podridos o húmedos. No hablaron. Las palabras eran innecesarias, un lujo que no podían permitirse en su economía de energía y emoción. Existía entre ellos un entendimiento tácito, una alianza forjada en la catástrofe compartida. Él buscaría el combustible, ella prepararía el hogar. Mientras lo veía alejarse, una pequeña figura decidida contra el paisaje desolado, Elena sintió una oleada de orgullo que luchó contra el nudo de culpa en su garganta. Él no merecía esto, pero estaba enfrentándolo con una madurez que la avergonzaba y la inspiraba a partes iguales. Se volvió hacia la chimenea, respiró hondo, sintiendo el aire helado llenar sus pulmones, y se arrodilló ante la boca negra y llena de cenizas. El trabajo comenzaba ahora. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza de la aguja y el hilo, se hundieron en la masa de ceniza fría y compacta. La sensación era desagradable. Una mezcla de polvo fino y trozos duros y crujientes. Un olor a hollín viejo y humedad llenó sus fosas nasales. Un aroma que parecía contar la historia del último y violento aliento de la casa. Empezó a sacar la ceniza con las manos, arrojándola a un lado sobre el suelo de tierra. Era un trabajo lento y monótono. El hollín se le metió bajo las uñas, manchando sus manos de un negro profundo, como si estuviera desenterrando los secretos más oscuros de la tierra. Cada puñado que sacaba revelaba más de lo mismo, una masa uniforme de restos carbonizados. Su espalda comenzó a doler por la postura encorvada y el frío del suelo de piedra se filtraba a través de sus rodillas. Por un momento, la inutilidad de la tarea la amenazó, la idea de que quizás la chimenea estaba completamente bloqueada, inservible. Pero siguió adelante, movida por la imagen de la pequeña pila de leña que Leo estaba acumulando afuera. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido sordo, un clink metálico, que no pertenecía al suave crujido de la ceniza y el carbón. Se detuvo en seco, con la mano todavía enterrada en los restos fríos. Su corazón, que había estado latiendo a un ritmo lento y agotado, dio un vuelco doloroso. Retiró la mano lentamente. El sonido no era el de una piedra. Era demasiado claro, demasiado definido. La curiosidad, una emoción que creía haber perdido para siempre, se encendió como una pequeña chispa en la oscuridad de su agotamiento. Volvió a meter la mano en el mismo lugar, esta vez con más cuidado, sus dedos palpando la densa capa de ceniza como un arqueólogo en busca de un artefacto perdido. El viento silbó fuera, y Leo dejó caer una brazada de leña con un estrépito que la hizo sobresaltarse, pero su atención estaba completamente fija en el interior oscuro de la chimenea, en ese pequeño sonido anómalo que había roto la monotonía de la ruina. Algo estaba allí abajo, enterrado bajo el peso de los años y el desastre. Sus dedos rozaron algo duro, frío y liso. No era la superficie rugosa de un ladrillo o un trozo de mortero. Era pequeño y de forma circular. Con una repentina urgencia, comenzó a apartar la ceniza con ambas manos, frenéticamente, sin importarle el polvo que se levantaba y le hacía toser. La forma se fue definiendo bajo sus dedos sucios. Un anillo, un objeto delgado y delicado. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío recorrió su espina dorsal. ¿Quién habría dejado un anillo en una chimenea? ¿Un ladrón? ¿Un ocupante posterior? La lógica intentaba encontrar una explicación mundana, pero una sensación extraña, una premonición, se apoderó de ella. Con la uña del pulgar, raspó la superficie, revelando un destello opaco de metal plateado. El objeto se sentía extrañamente familiar en la palma de su mano. El peso y la forma evocaban un recuerdo fantasma que no podía precisar. El corazón le latía con fuerza en los oídos, ahogando todos los demás sonidos. Lo sacó a la luz incierta de la mañana. Sopló el polvo y el hollín y lo frotó contra la tela de sus vaqueros, y entonces su aliento se quedó atascado en su garganta. El mundo pareció detenerse. No era un anillo cualquiera.
Era un pequeño y sencillo anillo de plata deslustrada, con un único zafiro oscuro engastado en el centro. Un zafiro del color del cielo nocturno. Se quedó paralizada, incapaz de moverse, incapaz de respirar. El anillo era una imposibilidad, una aparición materializada de su más profunda memoria. Era el anillo de su madre, el que llevaba todos los días de su vida, el que Elena recordaba haber girado en el dedo de su madre mientras se sentaba en su regazo de niña. El mismo anillo que, según le habían dicho, se había perdido para siempre, fundido y destrozado en el supuesto accidente de coche que le había arrebatado la vida cuando Elena tenía solo 5 años. El metal frío contra su piel era una quemadura, una conexión imposible con un pasado que creía sellado y enterrado. Un torbellino de emociones la golpeó con la fuerza de un huracán. Shock, confusión, un miedo helado que se apoderó de su estómago y lo retorció en un nudo. ¿Cómo? La pregunta resonó en el silencio de su mente. Un grito sin sonido. ¿Cómo era posible que el anillo de su madre estuviera aquí, en esta casa en ruinas, a cientos de kilómetros de donde supuestamente había muerto? La casa había pertenecido a una tía abuela lejana, alguien a quien su madre apenas conocía, según la historia familiar. Y el incendio, según la carta del notario, había ocurrido hace años, mucho después de la muerte de su madre. La lógica se desmoronaba, las piezas de su vida, las verdades fundamentales que había dado por sentadas, se resquebrajaban y caían en un abismo de incertidumbre. Sostuvo el anillo en la palma de su mano temblorosa, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una confusión tan profunda y aterradora que sentía que estaba perdiendo la cabeza. El mundo se había vuelto del revés. El anillo no era una reliquia, era una acusación. Era una prueba de que la historia de su vida, la tragedia fundacional sobre la que se había construido su identidad, era una mentira. Su madre no había muerto en ese accidente, o si lo había hecho, no había sido como se lo habían contado. Este anillo, aquí, en este lugar, era un cabo suelto, un error en una narrativa cuidadosamente construida. La presencia del objeto era imposible, y en esa imposibilidad residía una nueva y aterradora verdad que esperaba ser descubierta. La desesperación que la había consumido desde su llegada se transformó instantáneamente en algo diferente, algo más afilado y peligroso, una necesidad obsesiva de saber. El frío, el hambre, el desahucio, todo se desvaneció, reemplazado por una única y ardiente pregunta que lo consumía todo. ¿Qué había pasado realmente con su madre? ¿Y qué tenía que ver con esta casa en ruinas? La chimenea ya no era una fuente de calor, sino el epicentro de un misterio que ahora era el centro de su universo. Leo, llamó, su voz ronca y extraña para sus propios oídos. Leo entró en la habitación, con los brazos cargados de leña, y se detuvo al ver la expresión en el rostro de su madre. La desesperación había desaparecido, reemplazada por una intensidad febril que nunca antes había visto. Ella le mostró el anillo en la palma de su mano. ¿Reconoces esto?, preguntó, aunque sabía que era imposible. Leo frunció el ceño. «Es solo un anillo». «No», dijo Elena, su voz temblando. «Es de la abuela Isabel, el que llevaba siempre». Leo la miró con escepticismo. Conocía las historias, la muerte trágica. «Eso es imposible, mamá. Se perdió en el accidente». «Eso es lo que nos dijeron», susurró Elena. Y una idea loca y terrible comenzó a formarse en su mente. Se volvió hacia la chimenea con una nueva determinación. Si el anillo estaba aquí, ¿qué más podría haber? Su dolor se había convertido en un motor, impulsándola a profanar lo que fuera necesario para desenterrar la verdad. Su apatía se había quemado, dejando solo una furia fría y concentrada. Se lanzó de nuevo sobre la chimenea, pero esta vez no estaba limpiando, estaba investigando. Con una energía que no sabía que poseía, comenzó a golpear cada ladrillo refractario del interior, escuchando el sonido. Sólido, sólido, sólido. El sonido de sus nudillos golpeando la piedra resonaba en el pequeño espacio. Leo la observaba, primero con preocupación, luego con una creciente intriga. Dejó la leña a un lado y se acercó, viendo cómo su madre, cubierta de hollín y con una mirada salvaje en los ojos,
Parecía estar intentando desmantelar la chimenea con sus propias manos. «Mamá, ¿qué haces?» «Algo no está bien, Leo. Nada de esto está bien», respondió ella sin dejar de golpear. El anillo en su bolsillo se sentía pesado, un talismán que le daba la fuerza para seguir. Sabía, con una certeza visceral que desafiaba toda lógica, que la respuesta estaba allí, en algún lugar de esa estructura de piedra y hollín. La chimenea no era solo parte de la casa, era el corazón, el lugar donde se guardaban los secretos. Sus dedos, ahora doloridos y despellejados, repasaron cada centímetro de la superficie interior. Pasó de golpear a presionar, probando cada ladrillo, cada junta de mortero, y entonces lo sintió. En la parte más profunda y trasera del hogar, casi oculto en la sombra, un ladrillo se movió. Fue un movimiento minúsculo, apenas 1 milímetro, pero fue inconfundible. Su corazón se detuvo. Volvió a presionarlo. Se movió de nuevo. «Leo, ayúdame», dijo con la voz entrecortada por la excitación y el miedo. Señaló el ladrillo. Era idéntico a los demás, cubierto de la misma capa de hollín, pero estaba suelto. Era una puerta que había estado esperando ser encontrada durante décadas. La adrenalina recorrió su cuerpo, borrando todo rastro de cansancio. Juntos, ella y Leo, comenzaron a intentar sacar el ladrillo de su sitio, sus dedos buscando un punto de apoyo en los bordes ásperos. El descubrimiento inminente era una presencia tangible en el aire, una promesa de revelación que hacía que el aire crepitara de tensión. Sacar el ladrillo fue un trabajo brutal. Estaba encajado firmemente, sellado por años de hollín y humedad. Sus uñas se rompieron, sus dedos sangraron. Elena no sentía el dolor. Finalmente, usando la punta de una varilla de metal oxidada que encontraron entre los escombros como palanca, consiguieron moverlo. El sonido del ladrillo raspando contra la piedra fue fuerte y estridente en el silencio. Con un último esfuerzo coordinado, tiraron de él y el ladrillo cedió, saliendo de la pared y cayendo al suelo con un golpe sordo. Detrás, donde había estado el ladrillo, había un agujero, un vacío rectangular y perfecto que se adentraba en la oscuridad del tiro de la chimenea. Un olor salió del agujero, diferente al del hollín. Un olor a metal viejo y a algo más, a papel encerrado y a tiempo estancado. Elena y Leo se miraron, sus rostros manchados de negro, iluminados por la luz gris que entraba desde arriba. El miedo y la expectación eran una mezcla vertiginosa. Habían abierto algo que no estaba destinado a ser abierto. Con el corazón martilleándole contra las costillas, Elena metió la mano en la oscuridad. El aire dentro del hueco era frío y estancado. Sus dedos rozaron telarañas antes de encontrarlo. Un objeto frío, rectangular y metálico. Lo agarró. Era más pesado de lo que esperaba. Con cuidado, lo sacó del agujero y lo depositó en el suelo, sobre una zona relativamente limpia. Era una pequeña caja de metal, similar a una caja de caudales, pero su superficie estaba deformada y abollada, y el metal estaba descolorido y ennegrecido en varios puntos. Las marcas del calor eran inconfundibles. Esta caja había sobrevivido al incendio. Alguien la había escondido deliberadamente en el lugar más a prueba de fuego de una casa, el interior de una chimenea de piedra. La caja no era un objeto perdido, era un mensaje, un secreto protegido por el fuego y el tiempo. El anillo había sido la llave, y esta caja era la cerradura. Y dentro, Elena lo sabía, estaba la verdad que tanto temía y anhelaba. La caja estaba cerrada herméticamente, ya fuera por un candado derretido o por la propia deformación del metal. No había una forma obvia de abrirla. Elena la sacudió. Algo se movió en su interior, un sonido suave y denso, no el tintineo de monedas, sino el deslizamiento de algo blando y compacto. La frustración y la impaciencia la consumían. Estaban tan cerca. Leo, con un ingenio práctico nacido de la necesidad, recuperó la varilla de metal que habían usado para el ladrillo. «Podemos hacer palanca aquí», dijo, señalando una de las esquinas más deformadas, donde el borde de la tapa se había levantado ligeramente. Elena asintió, incapaz de hablar. Se arrodillaron a ambos lados de la caja, como si realizaran un ritual solemne. Leo introdujo la punta de la varilla en la pequeña grieta y empezó a aplicar presión.
Elena sujetaba la caja con todas sus fuerzas contra el suelo. El metal crujió, un sonido de protesta que les puso los pelos de punta. Con un gemido metálico y un chasquido repentino y violento, la tapa cedió. Saltó hacia atrás, deformada y rota, revelando el contenido. Durante un segundo, ninguno de los dos se movió, simplemente miraron el interior de la caja. No había oro ni joyas brillantes. Lo primero que vieron fue un paquete envuelto en una tela de hule amarillenta y agrietada, atado con un trozo de cordel. La tela había hecho su trabajo. A pesar del calor que había deformado la caja, el contenido parecía estar protegido. Debajo del paquete asomaban las esquinas de varios papeles doblados, de aspecto oficial. El olor que ahora emanaba de la caja era más fuerte, el aroma inconfundible del papel viejo, la tinta descolorida y un leve toque químico del hule, el perfume de los secretos guardados durante mucho tiempo. Elena extendió una mano temblorosa, la suciedad de sus dedos contrastando con la palidez de los documentos. Este era el tesoro, no una fortuna en dinero, sino algo infinitamente más valioso, la historia perdida de su vida. Con una delicadeza que contradecía la urgencia que sentía, Elena sacó el paquete envuelto en hule. El cordel se deshizo en polvo al tocarlo. Desenvolvió la tela con cuidado. Dentro había un fajo de cartas, docenas de ellas, atadas con una cinta de seda descolorida. El papel era fino y quebradizo, y estaba cubierto de una caligrafía elegante y ligeramente inclinada. En la parte superior del fajo, una nota escrita en la misma letra decía simplemente, «Para mí, Elena». Un sollozo se escapó de la garganta de Elena. Era la letra de su madre. La reconocería en cualquier parte. Eran cartas. Cartas que su madre le había escrito, escondidas en el corazón de una casa en llamas. La idea era tan monstruosa y tan milagrosa que su mente se negaba a procesarla por completo. Cogió la primera carta, sus dedos temblando tanto que apenas podía sostenerla. Las palabras borrosas la miraban desde la página, un mensaje de una fantasma. Dejó las cartas a un lado por un momento, su corazón latiendo demasiado rápido para poder leer. Necesitaba respirar. Su atención se centró en los otros documentos de la caja. El primero que desplegó era un papel grueso y oficial, con un sello en relieve, un certificado de nacimiento. Su certificado de nacimiento. Leyó su nombre, la fecha de su nacimiento, el nombre de su madre, Isabel. Pero entonces sus ojos se clavaron en la casilla del padre. El nombre que figuraba allí no era el del hombre que ella había conocido como su padre, el marido de su madre, el que había muerto hacía unos meses. Era el nombre de un hombre que nunca había oído en su vida, Alejandro Torres. La náusea subió por su garganta. Otra mentira, una mentira fundamental, impresa en un documento oficial y escondida durante 40 años. Su vida entera era un edificio construido sobre cimientos falsos, y cada ladrillo que quitaba amenazaba con derrumbarlo todo. El último documento era aún más desconcertante. Era un título de propiedad, una escritura antigua con los bordes amarillentos y el texto mecanografiado. Elena leyó la descripción de la propiedad y un escalofrío le recorrió la espalda. Era esta finca, esta tierra en la que se encontraban, pero el propietario que figuraba en la escritura no era su tía abuela lejana, la mujer de la que supuestamente había heredado. El propietario legal de esta tierra, de estas ruinas y de todo lo que la rodeaba, era su madre, Isabel. Su tía abuela no era más que un nombre, un señuelo en una farsa elaborada. Esta tierra nunca le había pertenecido a ella, siempre había sido de su madre, y por lo tanto, por derecho, ahora era suya. La revelación no le trajo alegría, solo un miedo profundo. Si su madre era la dueña de esta tierra, ¿por qué se había ocultado? ¿Y por qué alguien se había tomado tantas molestias para hacerla desaparecer de la historia? Elena se quedó arrodillada en el suelo de piedra, rodeada por los fragmentos de una vida que no era la suya, pero que, de alguna manera, lo definía todo. El anillo en su bolsillo, las cartas de una madre muerta que no lo estaba, un certificado de nacimiento con el nombre de un extraño y una escritura que la convertía en la dueña de su propia escena del crimen. Cada objeto era una pregunta, un grito en el silencio. El drama de su pobreza y su supervivencia
había sido eclipsado por un misterio mucho más oscuro y personal. Ya no se trataba solo de encontrar un refugio para el invierno. Ahora se trataba de desenterrar una conspiración que había devorado la vida de su madre y la había dejado a ella a la deriva en un mar de mentiras. Cogió la primera carta del fajo, el papel frágil y quebradizo bajo sus dedos temblorosos. La verdad estaba ahí, en esa tinta descolorida, y sabía, con una certeza aterradora, que leer esas palabras lo cambiaría todo para siempre. Con dedos que temblaban como hojas secas, Elena desdobló el primer papel. El crujido del pergamino fue un sonido frágil y fantasmal en el aire inmóvil, un eco de décadas pasadas. Un olor a polvo y a tiempo encerrado ascendió desde las fibras amarillentas, llenando sus pulmones y mareándola. Su corazón latía con una fuerza tan violenta que sentía las pulsaciones en su garganta, ahogándola. Leo se mantenía a su lado, una presencia silenciosa y tensa, sus ojos fijos no en la carta, sino en el rostro de su madre, que se había convertido en una máscara pálida de terror y anticipación. Las palabras, escritas con una caligrafía elegante, la llamaban desde la página. Era un mensaje de una fantasma. Con un último y tembloroso aliento, Elena comenzó a leer en voz baja, su propia voz un susurro ronco que se sentía ajeno. La primera frase la golpeó con la fuerza de un impacto físico, robándole el aire y haciendo que el mundo se inclinara sobre su eje. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que no he conseguido volver contigo, pero no significa que esté muerta. La carta cayó de las manos de Elena, flotando hasta el suelo polvoriento. Un jadeo ahogado escapó de sus labios. No muerta, repitió, la palabra resonando en el silencio como una blasfemia. Leo se arrodilló y recogió el papel, su rostro joven lleno de una confusión que reflejaba la de ella. Elena volvió a cogerla, sus ojos recorriendo las líneas frenéticamente, absorbiendo la verdad como un veneno lento y doloroso. La carta hablaba de un amor prohibido con Alejandro Torres, el hijo menor de un terrateniente local inmensamente poderoso, Marcos Torres. Hablaba de paseos secretos, de promesas susurradas bajo las estrellas en esta misma tierra, un lugar que Isabel amaba más que nada en el mundo. Un nudo de hielo se formó en el estómago de Elena. Este no era un relato de amor, era el prólogo de una tragedia. Las siguientes cartas, devoradas una tras otra en un trance febril, pintaron el resto del cuadro con trazos oscuros y desesperados. Esta tierra, la finca de su madre, no era solo un terreno baldío. Las cartas de Isabel revelaban su secreto geológico, albergaba un acuífero subterráneo masivo, una fuente de agua inagotable, en una región donde el agua era más valiosa que el oro. Marcos Torres, el patriarca, lo sabía. Sus propios pozos empezaban a secarse y codiciaba la tierra de Isabel con una obsesión depredadora. Había intentado comprarla, intimidarla, pero Isabel, joven y testaruda, se había negado. La tierra era su herencia, su futuro y el futuro del hijo que llevaba en su vientre, el hijo de Alejandro. Elena sintió que la náusea le subía por la garganta. Su propia existencia había sido el catalizador del desastre. El valor de esa tierra no estaba en su superficie, sino en sus profundidades ocultas. La verdad era más monstruosa de lo que jamás podría haber imaginado. Cuando Isabel se quedó embarazada y siguió negándose a ceder sus derechos sobre la tierra, Marcos Torres actuó. Las cartas describían el terror creciente de Isabel, cómo se sentía observada, cómo los hombres de Torres aparecían en los límites de su propiedad como lobos esperando. La última carta estaba manchada de lágrimas, escrita con una prisa desesperada. Describía cómo Marcos Torres, usando su inmenso poder e influencia, había orquestado su desaparición. No hubo un accidente de coche. Fue una mentira, una tapadera brillante y cruel. Hizo que la internaran por la fuerza en un sanatorio privado y aislado, bajo un nombre falso, diagnosticada con una histeria y war inventada. El mundo la dio por muerta. Su amante, Alejandro, demasiado débil para enfrentarse a su padre, fue enviado al extranjero. Su hija, Elena, fue entregada para ser criada lejos de la verdad. Elena se quedó sin aliento. Su pecho se contraía con un dolor que era a la vez suyo y de su madre. El frío de las piedras parecía filtrarse en su alma.
El incendio, la revelación final en las cartas, era un epílogo brutal. Años después de la desaparición de Isabel, cuando la casa ya llevaba tiempo abandonada, Marcos Torres había ordenado el incendio. No fue un accidente, fue un acto deliberado para borrar el último vestigio físico de la vida de Isabel de la faz de la tierra, para destruir cualquier prueba que pudiera quedar, para convertir su hogar en una tumba anónima. La ruina que la rodeaba no era un producto del abandono, sino la evidencia de un crimen. La escena de la aniquilación calculada de la memoria de su madre. Un grito silencioso se formó en la garganta de Elena, una mezcla de rabia y un dolor tan profundo que la dejó vacía. Todo había sido una mentira. Su vida entera. Leo, que había estado leyendo por encima de su hombro, se sentó pesadamente sobre un escombro, su rostro pálido y conmocionado. Así que la abuela no pudo terminar la frase. «La secuestraron», susurró Elena, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. Nos robaron todo». Miró a su alrededor, a las vigas carbonizadas que se alzaban como dedos acusadores hacia el cielo gris. Este lugar ya no era un refugio fallido, era un campo de batalla. La caja de metal en el suelo, con sus secretos expuestos, era un arsenal. El anillo en su bolsillo era una declaración de guerra. La desesperación que la había consumido fue reemplazada por una furia helada y cristalina. Una furia por la vida robada a su madre, por la infancia vivida en una mentira, por la injusticia que había perdurado durante 40 años. No sabía qué haría, pero sabía que no se quedaría de brazos cruzados. El silencio del lugar ya no era pacífico, estaba cargado de los gritos silenciosos del pasado. Fue en ese preciso instante, en la quietud cargada de revelaciones, cuando un sonido antinatural rompió el silencio del campo. No era el viento ni el crujido de una rama. Era el sonido grave y potente de un motor de combustión. Un sonido moderno y caro que se acercaba por el camino de tierra. El corazón de Elena dio un salto doloroso en su pecho y se alojó en su garganta. Instintivamente, se movió con una velocidad que no sabía que poseía. Recogió las cartas, el certificado de nacimiento y la escritura, metiéndolos apresuradamente de nuevo en la caja de metal deformada. «¡Rápido! ¡Escóndela!», le siseó a Leo, empujando la caja hacia él. Leo, reaccionando al pánico en la voz de su madre, corrió hacia el coche y metió la caja debajo del asiento del pasajero, cubriéndola con una manta sucia. El sonido del motor se hizo más fuerte, y luego se detuvo. Un portazo sólido y pesado resonó en el aire, un sonido de riqueza y autoridad. Un hombre apareció en el claro, caminando desde un lujoso todoterreno negro, cuyo brillo contrastaba obscenamente con la desolación circundante. Era anciano, quizás cerca de los 80, pero se movía con una confianza que desmentía su edad. Su cabello era de una plata impecable, peinado hacia atrás. Vestía pantalones de lino color crema y una camisa blanca impoluta, y se apoyaba ligeramente en un bastón de madera oscura con empuñadura de plata. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos, de un azul pálido y penetrante, eran agudos y no se perdían nada. El aire a su alrededor parecía vibrar con un aura de poder indiscutible, el tipo de poder que se acumula durante toda una vida de salirse con la suya. Era Marcos Torres. Elena lo supo con una certeza helada que le recorrió la espina dorsal. El monstruo de las cartas de su madre había salido de las páginas y ahora estaba de pie frente a ella. «Buenas tardes», dijo el hombre, su voz un barítono suave y cultivado, pero con un filo acerado justo debajo de la superficie. Sus ojos azules pasaron de Elena a Leo y luego a las ruinas, una expresión de estudiada lástima en su rostro. «Soy Marcos Torres. Mi propiedad colinda con esta. Me dijeron que había ocupantes». La palabra «ocupantes» fue pronunciada con una delicadeza que la hizo sonar como un insulto. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas, pero se mantuvo erguida, sintiendo la mirada de Leo sobre ella, buscando su guía. Se obligó a encontrar su voz. «Soy Elena. Esta propiedad me fue legada». La afirmación flotó en el aire. La mano de Elena, oculta a su espalda,
Se cerró en un puño tan apretado que las uñas se le clavaron en la palma. El olor de la colonia cara del hombre, un aroma cítrico y amaderado, llegó hasta ella. Un olor nauseabundo de riqueza y corrupción. La sonrisa de Torres no llegó a sus ojos. Eran fríos y calculadores, evaluándola. Ah, una herencia. Qué desafortunado que todo lo que quede sea esta cicatriz en la tierra. Un recordatorio de viejas tragedias. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Elena sintió un escalofrío. Él estaba jugando con ella, disfrutando del poder que le daba saber la verdad mientras ella, supuestamente, la ignoraba. El bastón con punta de plata golpeó suavemente una piedra. Yo mismo presencié el incendio. Una noche terrible. El resplandor se podía ver desde kilómetros. Una pena. Cada palabra era una mentira calculada. Un alfiler que él clavaba en la herida que acababa de descubrir. El corazón de Elena martilleaba contra sus costillas. Un tambor de guerra silencioso. Tenía que mantener la calma. Su vida y la de Leo dependían de ello. Él no podía saber que ella sabía. No todavía. Torres dio unos pasos más, inspeccionando la estructura de piedra donde Elena había encontrado la caja, como si sintiera el eco del secreto. Mire, seré directo. Esta ruina es un peligro y una monstruosidad. Devalúa las propiedades circundantes, incluida la mía. Estoy dispuesto a hacerle un favor y quitársela de las manos. Se detuvo y la miró directamente. Su expresión era ahora la de un benefactor generoso. Le ofrezco 5.000 euros, en efectivo. Ahora mismo, puede tomar a su hijo y empezar de nuevo en otro lugar, lejos de este lugar deprimente. La oferta era un insulto, una miseria por una tierra que valía millones por el agua que escondía debajo. Era la misma táctica que había usado con su madre. Una oferta ridícula, esperando que la desesperación la hiciera aceptar. El desprecio en su propuesta fue tan evidente que a Elena le costó reprimir una mueca de asco. Elena no respondió. El silencio se alargó, denso y pesado. Podía sentir los ojos de Torres sobre ella, su paciencia disminuyendo. Podía oír su propia respiración, superficial y rápida. La imagen de las cartas de su madre, de su terror y su desafío, ardía en su mente. 5.000 euros por la vida de su madre, por su propia herencia robada. La rabia le dio una fuerza inesperada, una claridad helada. Levantó la barbilla y se encontró con su mirada, manteniendo sus propios ojos vacíos de emoción. «Tengo que pensarlo», dijo finalmente, su voz sorprendentemente firme. Era una respuesta neutral, ni un sí ni un no, pero en el juego de poder que se estaba desarrollando, era un acto de desafío. Podía ver un destello de irritación en los ojos azules de Torres, un parpadeo casi imperceptible. No estaba acostumbrado a que le dijeran que esperara. La máscara de cordialidad de Marcos Torres se deslizó, y por un instante, Elena vio al depredador que había debajo. La sonrisa benévola se desvaneció, reemplazada por una línea dura y delgada. Sus ojos se volvieron fríos como el hielo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyándose en su bastón, y su voz bajó a un susurro conspirador que era más amenazante que cualquier grito. «No hay mucho que pensar, señora. Esta tierra está manchada». Hizo un gesto vago hacia las ruinas ennegrecidas, pero su mirada estaba clavada en la de ella, intensa y posesiva. El viento sopló a través de la ruina, levantando un pequeño remolino de ceniza a sus pies, un fantasma del fuego que él mismo había ordenado. El aire se volvió pesado, cargado de una amenaza no expresada pero perfectamente clara. Su corazón se encogió de miedo, un miedo puro y primal por la seguridad de su hijo. «Algunos lugares están marcados por la mala suerte», continuó Torres, su voz ahora un ronroneo sedoso y letal. Se enderezó, la sonrisa falsa volviendo a sus labios, pero no alcanzó a sus ojos muertos. Sería una verdadera tragedia que esa mala suerte continuara. La frase quedó suspendida en el aire entre ellos, una sentencia de muerte velada. No era una advertencia, era una promesa. Se giró sin esperar respuesta, su espalda recta y arrogante, y caminó de regreso a su coche de lujo. El sonido de sus pasos sobre la grava fue lo único que se oyó. El portazo del coche fue definitivo. El motor cobró vida con un rugido contenido,
y el vehículo desapareció por el camino, dejando tras de sí solo una nube de polvo y un silencio aterrador. Elena se quedó inmóvil, temblando incontrolablemente, el eco de sus palabras resonando en su mente. Sería una tragedia. Elena y Leo se quedaron solos en medio de la creciente oscuridad, el silencio ahora más opresivo que nunca. La verdad era un arma de doble filo. Le daba un propósito, pero también la había puesto en el punto de mira de un hombre poderoso y despiadado. Él sabía que había alguien en la propiedad, y no tardaría en descubrir quién era ella exactamente. Las cartas y la escritura en la caja eran la prueba de su crimen, pero también eran su sentencia de muerte si él las encontraba. Estaba atrapada entre el fantasma de su madre que clamaba justicia y el monstruo muy real que haría cualquier cosa para mantener su secreto enterrado. ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Te enfrentarías a un hombre que controla toda la región, arriesgando tu vida y la de tu hijo por una justicia incierta? ¿O tomarías el dinero y huirías, dejando que el pasado permaneciera enterrado para siempre? Cuéntanos tu decisión en los comentarios mientras descubrimos juntos si el coraje de una madre puede reescribir la historia. El terror fue una ola de hielo que la recorrió de la cabeza a los pies, dejándola paralizada mucho después de que el sonido del motor del todoterreno de Torres se desvaneciera en la distancia. El silencio que descendió no fue pacífico, era un vacío resonante, lleno del eco de su última frase. Sería una tragedia que esa mala suerte continuara. La amenaza no se había ido con él, se había quedado, colgando en el aire pesado y polvoriento como una sentencia invisible. Elena sintió un sudor frío brotar en su nuca, mientras un temblor incontrolable se apoderaba de sus manos. El olor a tierra seca y a las cenizas de su propia historia se mezclaba con el fantasma de la colonia cara de aquel hombre. Una fragancia nauseabunda de poder y podredumbre. Su corazón, que había martilleado furiosamente, ahora latía con golpes sordos y pesados, cada uno un recordatorio de que estaba en el punto de mira de un monstruo. La seguridad era una ilusión que se había hecho añicos para siempre en el lapso de una sola tarde. Estaba completamente expuesta, sin nada más que ruinas a su alrededor. Leo se acercó a ella lentamente, sus pasos crujiendo sobre los escombros. Su rostro adolescente, normalmente una máscara de indiferencia o desafío, estaba despojado de toda pretensión, mostrando un miedo puro y desnudo. «¿Mamá?» Su voz fue apenas un susurro que el viento se llevó casi por completo. «¿Qué vamos a hacer?» La pregunta, tan simple y tan imposible de responder, atravesó la niebla de pánico de Elena. Sintió una oleada de amor protector tan feroz que le dolió físicamente. Tenía que ser fuerte por él, tenía que pensar. Pero su mente era un caos de imágenes. Las cartas de su madre, el rostro cruel de Torres, la sonrisa vacía, la amenaza velada. El peso de 40 años de secretos se había estrellado contra ella, y ahora, además, tenía que proteger a su hijo de la onda expansiva de esa colisión. Se obligó a respirar. El aire se sentía espeso y difícil de tragar. Forzó una calma que no sentía, poniendo una mano en el hombro de Leo, un gesto que pretendía tranquilizarlo a él, pero que en realidad era un intento desesperado de anclarse a sí misma a la realidad. No podían quedarse allí. Esa certeza era la única roca sólida en un mar de caos. La mala suerte, había dicho Torres, no era una superstición, era un código. Significaba que él crearía la desgracia. El incendio accidental, que había destruido la casa de su madre, era la prueba de su método. Quedarse allí era esperar un nuevo accidente, uno que esta vez no dejaría supervivientes. El pánico amenazó con ahogarla, pero lo empujó hacia abajo, convirtiéndolo en una energía fría y práctica. Necesitaban ayuda, pero ¿de quién? Estaban en medio de la nada, aislados, sin teléfono, sin nadie en quien confiar en un territorio que, evidentemente, pertenecía a Marcos Torres. La caja de metal, escondida bajo el asiento de su coche oxidado, era su única arma y su mayor debilidad. Contenía la prueba para destruir a Torres, pero también era el motivo por el que él los destruiría a ellos sin dudarlo. Sentía su peso, como si la llevara atada a la espalda, arrastrándola hacia un destino incierto y peligroso.
La soledad era un enemigo tan tangible como el propio Torres. Fue entonces cuando un recuerdo vago, una imagen fugaz del día anterior, apareció en su mente. Mientras exploraba el perímetro de la propiedad, en la más absoluta desesperación, le había parecido ver algo en la lejanía, hacia el oeste. Un fino hilo de humo blanco ascendiendo perezosamente hacia el cielo desde más allá de una colina boscosa. En ese momento no le había dado importancia, perdida en su propia miseria. Pero ahora, esa imagen se convirtió en un faro. Humo significaba fuego, fuego significaba un hogar, y un hogar significaba gente, un vecino. La premisa de la historia, la mención de que la propiedad de Torres colindaba con la suya, le había hecho asumir que estaba completamente rodeada por él. Pero ese humo venía de otra dirección. Era una posibilidad remota, una apuesta desesperada. Ir hacia un extraño, sin saber si era amigo o enemigo, podría ser una trampa. Pero quedarse era una sentencia de muerte segura. La esperanza, una planta obstinada, volvía a brotar de las cenizas de su desesperación, frágil pero insistente. La noche que siguió fue una tortura de vigilia. Elena y Leo no se atrevieron a encender un fuego, temiendo que la luz atrajera una atención no deseada. Se acurrucaron juntos en el coche, envueltos en todas las mantas que tenían, pero el frío que sentían no era solo físico, era el frío del miedo. Cada crujido de una rama en el viento, cada ulular de una lechuza lejana, hacía que el corazón de Elena se detuviera. Sus oídos estaban en máxima alerta, filtrando la sinfonía nocturna del campo en busca de un sonido discordante, el motor de un coche, el crujido de unos pasos. ¿Y si el vecino era un espía de Torres, un peón en su tablero de ajedrez local? La paranoia era un veneno que se extendía por sus venas, pero la imagen del rostro de su madre en las viejas fotografías, la caligrafía desesperada en las cartas, le daban fuerza. No podía rendirse, no después de haber llegado tan lejos. Al primer y tímido rayo de luz gris del amanecer, tomó su decisión. Cogió la caja de metal y despertó a Leo. «Vamos», susurró. «Hay alguien que tenemos que ver». La caminata fue una prueba de nervios. Elena insistió en llevar la caja de metal ella misma, abrazándola contra su pecho como si fuera un recién nacido. Su peso era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Se movían en silencio, siguiendo la dirección donde había visto el humo, a través de campos cubiertos de rocío y pequeños bosques de árboles retorcidos. El sol de la mañana proyectaba sombras largas y distorsionadas que parecían moverse y observarlos. Cada chasquido de una ramita bajo sus pies sonaba como un disparo en el silencio matutino. Elena sentía los músculos de su cuello y hombros tensos como cuerdas de acero, su cabeza girando constantemente, escudriñando los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y a pino, pero ella apenas lo notaba, su mente consumida por el miedo y una determinación obstinada. Leo caminaba justo detrás de ella, su presencia un apoyo silencioso pero vital. Sabía que no estaba sola en esto, y esa idea le daba el coraje para dar el siguiente paso. Después de casi una hora, superaron una pequeña loma y la vieron. La fuente del humo, una pequeña granja, humilde y funcional, anidada en un valle, una casita de madera desgastada por la intemperie, un granero que se inclinaba ligeramente hacia un lado y un corral con unas cuantas gallinas que picoteaban perezosamente en el suelo. Un perro flaco levantó la cabeza desde el porche y ladró una vez, sin mucha convicción, antes de volver a dormirse. El lugar irradiaba una sensación de pobreza y resistencia, un marcado contraste con la opulencia del todoterreno de Torres y la desolación total de su propia ruina. Este lugar tenía vida. El olor a leña quemada era más fuerte aquí, mezclado con el aroma terroso del estiércol y el heno. Elena se detuvo, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Habían llegado. Ahora venía la parte más difícil: convencer a un extraño para que se pusiera de su lado en una guerra contra el hombre más poderoso de la región. Era como pedirle a un ratón que se enfrentara a un león. Un hombre salió de la casa, alertado por el ladrido del perro. Era anciano, con la espalda encorvada por años de trabajo, pero sus movimientos eran seguros.
Su rostro era un mapa de arrugas profundas, curtido por el sol y el viento. Vestía un mono de trabajo remendado y sostenía una azada con unas manos nudosas y cubiertas de tierra. Se detuvo en el borde del porche, entrecerrando los ojos para verlos mejor. Sus ojos, hundidos en sus cuencas, eran cautelosos, evaluadores. Los ojos de un hombre que ha aprendido a no esperar nada bueno de los extraños. No había hostilidad en su mirada, pero tampoco había bienvenida. Simplemente esperaba, su silencio, una pregunta en sí misma. «Sí», dijo finalmente, su voz áspera como la tierra seca. Elena sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cómo empezar? ¿Cómo explicar una historia de 40 años de mentiras, secuestros y asesinatos a este hombre que no le debía nada? Su coraje flaqueó por un instante bajo el peso de esa mirada escrutadora. «Buenos días», comenzó Elena, su voz más temblorosa de lo que le hubiera gustado. Mi nombre es Elena. Soy». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Me he instalado en la vieja finca quemada». Al mencionar el lugar, vio un cambio en la expresión del hombre. Un parpadeo, un endurecimiento de su mandíbula. La cautela se convirtió en algo más oscuro. Una mezcla de tristeza y resentimiento. «Nadie se ha instalado ahí en 40 años», dijo, su tono ahora decididamente frío. «Ese lugar está maldito». Elena sintió un nudo de decepción. Si él también creía en la mala suerte, no la ayudaría. Sabía que solo tenía una oportunidad para romper el muro de su desconfianza. Tenía que arriesgarlo todo. Con una mano temblorosa, abrió su bolso, sacó el pequeño anillo de plata con el zafiro y lo sostuvo en la palma de su mano, extendiéndolo hacia él. El sol de la mañana arrancó un destello azul de la piedra oscura. El aire pareció congelarse. El silencio se volvió denso, pesado, cargado de historia. El hombre miró el anillo. Su rostro, que había sido una máscara impenetrable, se resquebrajó. El color desapareció de sus mejillas, dejándolo con una palidez cenicienta. La azada se deslizó de sus dedos y cayó al suelo con un golpe sordo. Sus ojos, ahora muy abiertos, se clavaron en el pequeño objeto de plata y luego se alzaron para encontrarse con los de Elena, buscando, escudriñando cada rasgo de su cara. Un reconocimiento lento y doloroso amaneció en su mirada. Vio la forma de sus ojos, la curva de su boca. Vio un fantasma. «Isabel», susurró, el nombre un soplo de aire, una oración olvidada. Las lágrimas brotaron en sus viejos ojos, no de tristeza, sino de un shock tan profundo que parecía haber sacudido los cimientos de su alma. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en el poste del porche para no caer. «Eres su hija», afirmó, no como una pregunta, sino como una revelación que lo cambiaba todo. El muro de desconfianza no se había roto, se había pulverizado. Había encontrado a Arturo. Arturo los hizo pasar a la pequeña cocina, sus movimientos rígidos por la conmoción. El interior era espartano pero inmaculadamente limpio. Olía a café fuerte, a jabón y a la madera vieja de los muebles. Le sirvió café en tazas desconchadas con manos que aún temblaban. Se sentó frente a ellos en la mesa de pino y durante un largo rato no dijo nada. Simplemente miraba a Elena, como si estuviera viendo un milagro o un fantasma. Finalmente habló, su voz rota por la emoción. «Yo la conocía», dijo, «a tu madre. Más que conocerla, estaba enamorado de ella». La confesión, después de 40 años de silencio, llenó la pequeña habitación. Contó que él era solo un muchacho entonces, demasiado tímido y demasiado pobre para atreverse a hablarle, pero la observaba desde lejos. La describió no como una víctima trágica, sino como una mujer vibrante y llena de vida, terca como una mula y con una risa que podía hacer que los pájaros cantaran. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada y se perdió en los surcos de su piel. La culpa era una sombra que había vivido con Arturo durante 4 décadas. Con la voz entrecortada, confesó la peor parte. La noche que Isabel desapareció, él lo vio todo. No podía dormir y estaba afuera, mirando hacia la casa de ella como hacía a menudo. Vio llegar el coche negro, sin luces. Vio a 2 hombres corpulentos arrastrarla fuera. Describió cómo ella luchó, cómo gritó,
un sonido que fue rápidamente ahogado. Él se escondió, paralizado por el miedo. Era joven, y eran los hombres de Torres. Enfrentarse a ellos habría sido un suicidio. Esa cobardía, dijo, lo había perseguido cada noche desde entonces. El sonido del motor del coche alejándose en la oscuridad era la banda sonora de su vergüenza. Escuchó la historia del accidente días después y supo que era una mentira, pero el miedo lo mantuvo en silencio. El miedo a Marcos Torres, un miedo que había envenenado a toda la comarca durante generaciones, le había sellado los labios, hasta ahora. El rostro de Arturo estaba contraído por un dolor antiguo y profundo. Elena sintió una oleada de compasión por este hombre roto. Su silencio no había sido por malicia, sino por terror. Abrió la caja de metal sobre la mesa y le mostró las cartas. Arturo las cogió con una reverencia temblorosa, como si tocara reliquias sagradas. Se puso unas gafas viejas y leyó fragmentos en voz alta, su voz quebrándose al reconocer la verdad en las palabras de Isabel. Confirmó todo: la obsesión de Torres por la tierra rica en agua, su crueldad sin límites, su red de poder que lo hacía intocable. Controlaba al sheriff, a los jueces, a todo el mundo, murmuró Arturo. Nadie se atrevía a toser sin su permiso. Era como un rey feudal. Las cartas no eran solo la historia de Isabel, eran la acusación que él nunca se había atrevido a formular. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro, lágrimas de luto por la mujer que había amado en secreto y de alivio por una verdad que finalmente salía a la luz. La pequeña cocina se había convertido en un confesionario, un lugar para expiar los pecados del pasado. Ella menciona un sanatorio, dijo Elena, su voz apenas un susurro. Un lugar donde la encerraron, pero no dice el nombre, la pieza final, la ubicación física donde su madre había sido enterrada en vida. La mirada de Arturo se oscureció, un velo de horror cayendo sobre sus rasgos. Asintió lentamente. Sí, dijo, su voz gutural. Lo recuerdo. Se rumoreaba sobre ese lugar, un sitio en las montañas, aislado. Los ricos enviaban allí a sus parientes incómodos, esposas, hijos, gente de la que querían deshacerse discretamente. Hizo una pausa, tragando saliva, como si el propio nombre fuera un veneno. Lo llamaban el Sanatorio de los Olvidados. Nadie que entraba allí volvía a ser visto. Era conocido por su crueldad, por tratamientos que rompían el espíritu de la gente. Había proporcionado la última pieza del rompecabezas, el nombre del infierno privado de su madre. La verdad ahora era un mapa completo, detallado y aterrador, que señalaba directamente al corazón del imperio de Marcos Torres. El círculo estaba completo. Arturo fue categórico. No podían volver a la ruina. Era un suicidio. Torres no te ofreció dinero por amabilidad, estaba probando el terreno. Ahora que has dudado, no se arriesgará. No sabe lo que has encontrado, pero sospechará lo peor. Su voz era urgente, llena de un miedo nacido de la experiencia. Tenéis que quedaros aquí esta noche. Mañana, al amanecer, os llevaré por los viejos caminos de contrabandistas hasta la ciudad vecina. Allí conozco a alguien, un periodista de investigación de un diario nacional. Es un hombre honesto. Lleva años intentando encontrar algo sólido para derribar a Torres. La esperanza, por primera vez, se sintió real, tangible. No era solo un sueño de justicia, sino un plan de acción. Por un momento, Elena sintió que podía respirar. La pequeña y humilde casa de Arturo se había convertido en el único santuario en un mundo lleno de lobos. La idea de una noche de seguridad, un respiro antes de la batalla final, era un bálsamo para su alma agotada. La tarde transcurrió en un estado de tensión suspendida. Arturo insistió en que comieran. Le sirvió un estofado caliente y pan casero. El simple acto de compartir una comida, el calor del guiso bajando por su garganta, era un consuelo tan profundo que a Elena casi se le saltan las lágrimas. Había un propósito, un plan. La desesperación había sido reemplazada por una alianza. Leo, que había permanecido en silencio durante la confesión de Arturo, parecía haber recuperado algo de su color. Escuchaba atentamente mientras Arturo trazaba un mapa improvisado en una servilleta, mostrando la ruta que tomarían al día siguiente. A pesar del peligro inminente,
Había una extraña sensación de calma en la pequeña cocina. La verdad, aunque monstruosa, estaba al descubierto. Tenían un aliado, tenían las pruebas. Por primera vez desde que habían llegado a esa tierra maldita, Elena no se sentía completamente sola. Sentía la presencia de su madre, no como un fantasma triste, sino como una fuerza que la impulsaba hacia adelante, hacia la justicia que le habían negado. La noche cayó sobre la granja de Arturo, trayendo consigo un silencio diferente al de la ruina. Aquí, la noche estaba viva con el chirrido de los grillos y el lejano ulular de un búho. Era un sonido natural, reconfortante. Sin embargo, Elena no podía dormir. Se acostó en un pequeño catre que Arturo había preparado para ella, con la caja de metal en el suelo a su lado, al alcance de su mano. Cada crujido de la vieja casa de madera, cada golpe de una rama contra la ventana, la ponía en alerta máxima. La imagen del rostro de Torres, su sonrisa helada y su amenaza apenas velada, se repetía en su mente. Había sido demasiado obvia su vacilación. ¿Habría enviado ya a alguien a vigilarla? La sensación de seguridad que había sentido durante la cena se estaba desvaneciendo, reemplazada por una premonición de que algo terrible estaba a punto de suceder. El aire parecía demasiado quieto, el silencio demasiado profundo. Era la calma antes de la tormenta. Abrazó sus rodillas contra el pecho, escuchando la oscuridad, y entonces lo olió. Un olor débil al principio, casi imperceptible, llevado por la brisa nocturna. Un olor químico, agudo y antinatural, que no pertenecía al campo. Su sangre se heló, se incorporó en el catre, con el corazón martilleando contra sus costillas. Olfateó el aire de nuevo, rezando para estar equivocada, pero no. El olor era más fuerte ahora, inconfundible. Era el hedor penetrante de la gasolina. Un nudo de puro pánico se formó en su estómago, frío y pesado. No podía ser. Era imposible que la hubieran encontrado tan rápido, pero el olor era real. Una prueba olfativa de que la tregua había terminado. La pesadilla estaba comenzando de nuevo. El monstruo no había esperado, no había subestimado su desafío, la había sentenciado, y sus verdugos ya estaban aquí. El sonido de su propia respiración jadeante era lo único que podía oír en el silencio repentinamente aterrador de la habitación. Tenía que despertar a los demás, tenía que sacarlos de allí. Ahora, Arturo, Leo, siseó, su voz un graznido de pánico mientras saltaba del catre y corría hacia la puerta. Sacudió a Arturo, que dormía en un sillón junto a la estufa apagada. El anciano se despertó sobresaltado, confundido. «¡Gasolina!», jadeó Elena. «¡Huele a gasolina!». Arturo se levantó, su rostro somnoliento se transformó instantáneamente en una máscara de comprensión y horror. Se apresuró hacia la ventana de la cocina, la que daba en dirección a la finca de Elena, y apartó la cortina raída. Elena y Leo se agolparon detrás de él, sus corazones latiendo al unísono con un terror compartido. A lo lejos, en la oscuridad, vieron el movimiento de dos luces, los haces temblorosos de unas linternas potentes que cortaban la negrura cerca de las ruinas. Dos figuras oscuras se movían con un propósito siniestro. Estaban rociando algo en los muros de piedra que quedaban, empapando los cimientos de la única estructura que había ofrecido a Elena un mínimo refugio. No estaban allí para buscar, estaban allí para borrar. De repente, un sonido suave, un hush que pareció absorber todo el aire de la noche, llegó hasta ellos. Y luego, el horizonte hacia el este explotó en un resplandor naranja y furioso. Una lengua de fuego se elevó hacia el cielo nocturno, devorando la oscuridad, iluminando el paisaje con una luz infernal y danzante. Las llamas se aferraron a los restos de la casa de su madre, trepando por las vigas carbonizadas, consumiendo lo poco que quedaba con una ferocidad hambrienta. El fuego no era un accidente, era una declaración. Era la respuesta de Marcos Torres, un mensaje brutalmente claro de que no dejaría cabos sueltos, de que cualquier cosa relacionada con Isabel sería reducida a cenizas y olvidada. Elena ahogó un grito, presionando su mano contra su boca. Estaban quemando la escena del crimen, destruyendo la chimenea, el escondite, el lugar donde la verdad había esperado durante 40 años. Y ellos eran los siguientes en la lista.
Arturo soltó una maldición en voz baja. «Los nietos», murmuró, su voz tensa por la rabia y el miedo, «son tan crueles y estúpidos como su abuelo». La comprensión golpeó a Elena con la fuerza de un golpe físico. Torres no la había subestimado, la había condenado. Al no aceptar su oferta, había firmado su sentencia. Él no sabía que ella tenía las pruebas, pero no iba a arriesgarse. Iba a destruir la propiedad y a cualquiera que estuviera en ella. Y una vez que terminaran allí, era obvio a dónde irían después. Vendrían a la única granja vecina, a la casa del viejo Arturo, a asegurarse de que no hubiera testigos. El resplandor del fuego pintaba sus rostros con tonos parpadeantes de naranja y rojo, revelando el terror en los ojos de cada uno. No había tiempo para pensar, no había tiempo para planificar. El plan de esperar hasta el amanecer se había convertido en humo, junto con la casa de su madre. La única opción que les quedaba era correr. «Por aquí», dijo Arturo, su voz ahora firme, la de un hombre que se enfrenta a lo inevitable. «Hay un viejo sendero detrás del granero. Baja hasta el arroyo. Es nuestra única oportunidad. No nos buscarán allí, al menos no al principio». La adrenalina, pura y ardiente, inundó el cuerpo de Elena, borrando todo rastro de cansancio y miedo. Solo quedaba el instinto de supervivencia, la necesidad primordial de proteger a su hijo. Cogió la caja de metal del suelo, su único tesoro, su única arma. Leo, con el rostro pálido pero los ojos decididos, asintió listo para seguirla. En ese momento, oyeron un nuevo sonido, más aterrador que el rugido del fuego, el motor de un vehículo pesado arrancando cerca del incendio. Unas luces potentes barrieron los campos, barriendo la oscuridad, acercándose. El sonido del motor era un gruñido depredador. Los estaban buscando, estaban viniendo por ellos. El tiempo se había acabado. Arturo abrió la puerta trasera de la cocina de golpe y salieron a la noche fría y llena de humo. El olor acre de la madera quemada y la gasolina era abrumador. El resplandor del incendio era tan brillante que proyectaba sus sombras largas y frenéticas delante de ellos, mientras corrían a través del patio trasero hacia la oscuridad protectora del granero. El corazón de Elena latía tan fuerte que le dolía el pecho. Su aliento salía en nubes blancas y jadeantes. La caja de metal era fría y pesada en sus brazos. Detrás de ellos, oyeron el sonido del vehículo acercándose por el camino de tierra, sus neumáticos crujiendo sobre la grava. No se atrevió a mirar atrás. Fijó sus ojos en la espalda encorvada, pero sorprendentemente ágil de Arturo, que los guiaba hacia la salvación o la muerte. El mundo se había reducido a esto: la carrera, la oscuridad, el rugido del fuego y el sonido de sus perseguidores cada vez más cerca. Era una pesadilla hecha realidad, una cacería bajo un cielo en llamas. Se adentraron en el bosque detrás del granero y la oscuridad los envolvió casi por completo. Un alivio momentáneo de la luz del fuego, pero el terreno era traicionero. Las ramas les arañaban la cara y la ropa. Las raíces ocultas en la maleza amenazaban con hacerlos tropezar a cada paso. Elena podía oír su propia respiración, un sonido áspero y desesperado, y la de Leo justo detrás de ella. Se aferraba a la caja de metal con una fuerza sobrehumana. Si la perdía, todo habría sido en vano. La vida de su madre, su propia lucha, el coraje de Arturo, todo dependía de ese frío rectángulo de metal. El sonido de sus corazones martilleando era un tambor frenético que marcaba el ritmo de su huida. Podían oír gritos a lo lejos, las voces de los nietos de Torres, distorsionadas por la distancia y el rugido del fuego. Estaban peinando la zona, furiosos al no encontrarlos entre las llamas. La cacería se había vuelto personal. De repente, un haz de luz increíblemente brillante cortó la oscuridad del bosque muy por detrás de ellos. Una linterna de alta potencia. El haz barrió los árboles, creando patrones fantasmales de luz y sombra. Se agacharon instintivamente, con el corazón en la garganta. Leo tropezó con una raíz y cayó con un grito ahogado. Elena se giró en un instante, tirando de él para ponerlo de pie, su agarre como una garra de acero en su brazo. «Vamos, Leo, sigue corriendo», susurró con una ferocidad que lo sorprendió. No había tiempo para el dolor.
No había tiempo para el miedo, solo para el movimiento. El haz de luz se acercó, barriendo el lugar donde habían estado apenas unos segundos antes. Podían oír a los hombres moviéndose por el bosque ahora, sus pasos pesados y torpes, sus maldiciones resonando en el aire. Estaban jugando con ellos, como gatos con ratones. La única ventaja que tenían era que Arturo conocía cada centímetro de este terreno. Arturo los guió sin dudar, moviéndose con una agilidad que desmentía su edad, como si sus pies recordaran un camino que sus ojos apenas podían ver. Corría con el conocimiento de toda una vida, un fantasma en su propio bosque, huyendo de los descendientes del mismo monstruo que lo había aterrorizado 40 años atrás. Para Elena, la huida era un borrón de sensaciones extremas, el dolor punzante en sus pulmones, el sabor metálico del miedo en su boca, las espinas arañando su piel, el peso de la caja, el calor intermitente del fuego en su espalda. El incendio que consumía el último vestigio de la casa de su madre se había convertido en un faro monstruoso y paradójico. Era una pira funeraria para su pasado, pero también era la luz que los guiaba en su huida, la prueba llameante del crimen de Torres que, sin saberlo, los estaba ayudando a escapar. Cada paso que daban, alejándose de las llamas, era un paso hacia la justicia. ¡Abajo!, siseó Arturo de repente. Los empujó hacia un terraplén empinado y cubierto de barro que descendía hacia un arroyo invisible en la oscuridad. Se deslizaron y cayeron por la pendiente resbaladiza, aterrizando en el agua helada y poco profunda del lecho del arroyo. El shock del agua fría le robó el aliento a Elena, pero la hizo sentirse extrañamente viva y alerta. Arturo los metió a la fuerza bajo un saliente de la orilla, una pequeña cueva natural formada por raíces de árboles expuestas. Se acurrucaron juntos en el espacio húmedo y estrecho, temblando incontrolablemente por el frío y la adrenalina. El agua del arroyo les llegaba hasta los tobillos, entumeciendo sus pies. Elena apretó la caja contra su pecho, protegiéndola del agua con su propio cuerpo. Contuvieron la respiración, sus cuerpos tensos, escuchando. El sonido del agua corriendo sobre las piedras ayudaba a enmascarar su presencia. Oyeron a los hombres acercarse al borde del terraplén. Justo encima de ellos, sus botas pesadas resonaban en la tierra. Los haces de sus linternas cortaron la oscuridad, pasando a centímetros de su escondite. «No hay nada aquí», gruñó una voz. «Se han desvanecido». «El abuelo se va a enfadar», dijo la otra voz llena de frustración. «Quería a los ocupas. Dijo que no dejáramos testigos». Elena cerró los ojos con fuerza, rezando. Sintió a Leo temblar a su lado y le rodeó con un brazo, atrayéndolo hacia ella. Arturo permaneció inmóvil como una estatua de piedra. El tiempo pareció detenerse. Los segundos se alargaron hasta convertirse en una eternidad. Podían oler el humo del tabaco de uno de los hombres. Estaban tan cerca que podían oírlo escupir al suelo. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, oyeron sus pasos alejarse, sus voces desvaneciéndose mientras volvían sobre sus pasos, derrotados por el momento. Se quedaron en el agua helada durante mucho tiempo, después de que los sonidos de sus perseguidores desaparecieran, sin atreverse a moverse, sin atreverse a respirar. El único sonido era el murmullo del arroyo y el latido atronador de sus propios corazones. El resplandor del fuego en el cielo había comenzado a disminuir. La furia de las llamas se había aplacado, dejando solo un resplandor pulsante y moribundo, como las brasas de una hoguera gigante. Estaban a salvo. Por ahora, hacinados en la oscuridad fría y húmeda, Elena miró la silueta de Arturo y la de su hijo. Habían sobrevivido, habían escapado. El punto de no retorno había sido cruzado, quemado y dejado atrás. Apretó la caja de metal contra su pecho. Ya no era solo una colección de secretos familiares, era la evidencia de un crimen, era un arma, y ahora, con un aliado a su lado y el fuego de la injusticia a sus espaldas, estaba lista para usarla. La huida había terminado. La guerra acababa de empezar. El amanecer los encontró tiritando en una zanja al borde de una carretera secundaria, a kilómetros de la granja de Arturo. El frío se les había metido en el tuétano, y el olor a humo todavía se adhería a su ropa como un sudario. Estaban exhaustos,
sucios pero vivos. En el bolsillo de Arturo, un viejo teléfono móvil con la batería casi agotada representaba su última y única jugada. Con dedos entumecidos y temblorosos, marcó un número que había memorizado durante años, un número que era un ancla en su océano de miedo. La voz que respondió al otro lado, perteneciente a un periodista de investigación llamado Javier, era tranquila y profesional, pero para Elena sonó como la primera nota de una sinfonía de justicia. Desde la seguridad de su coche, a kilómetros de distancia, Arturo relató la historia en susurros urgentes y entrecortados, la historia de una mujer desaparecida, una caja de metal y un imperio construido sobre el terror. La llamada no era una petición de ayuda, era la detonación de una bomba que llevaba 40 años esperando. El encuentro tuvo lugar en la impersonalidad anónima de una habitación de motel en las afueras de una ciudad lejana, un lugar que olía a desinfectante y a desesperación de otros viajeros. Javier era un hombre de mediana edad con ojos cansados que habían visto demasiada corrupción como para sorprenderse fácilmente. Sin embargo, mientras Elena, con las manos aún temblando, abría la caja de metal deformada sobre la cama deshecha, la expresión de Javier cambió. Su cinismo profesional se evaporó, reemplazado por una intensidad sombría. Leyó las cartas de Isabel, su dedo trazando la elegante caligrafía. Examinó el certificado de nacimiento falso, la escritura original. Cada documento era un clavo en el ataúd de Marcos Torres. No hizo muchas preguntas. Las pruebas hablaban por sí mismas, gritando una historia de codicia, crueldad y un poder tan absoluto que se creía por encima de la ley. Cogió la caja con una reverencia casi solemne. «No se preocupe», dijo, y su voz, por primera vez, contenía un filo de rabia. «Esto no va a ir a los periódicos, esto va mucho más arriba». Javier entendía la anatomía del poder en la región. Sabía que la policía local y los jueces estaban en el bolsillo de Torres. Cualquier intento de iniciar un proceso a nivel local sería sofocado antes de empezar. Por eso, utilizando sus contactos en la capital, llevó el caso directamente a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En una sala de conferencias estéril, bajo la luz fluorescente que hacía que todo pareciera pálido y sin vida, Elena se encontró contando su historia una vez más. Pero esta vez no era a un granjero asustado ni a un periodista cansado. Era a un equipo de fiscales federales, hombres y mujeres con rostros impasibles y trajes caros cuyo trabajo era cazar monstruos. Su voz, al principio temblorosa, se fue fortaleciendo con cada palabra, impulsada por la furia acumulada de una vida de mentiras. Arturo, a su lado, corroboró cada detalle. Su testimonio de la noche del secuestro de Isabel fue la pieza final que solidificó el caso. El peso del Estado, lento pero implacable, comenzaba a moverse. La detención de Marcos Torres no fue un drama violento, sino un acto de humillación quirúrgica. Al amanecer, mientras el patriarca leía el periódico en el porche de su vasta hacienda, un convoy de vehículos negros sin distintivos subió por su camino privado. No eran los policías locales que venían a recibir órdenes, sino agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Torres, confundido al principio, intentó dar una orden, pero la mirada fría e impersonal del agente al mando le hizo comprender que su reinado había terminado. Las esposas de metal, frías y duras, se cerraron sobre sus muñecas arrugadas, un contraste brutal con el tacto de la seda de su bata. Mientras lo conducían hacia uno de los coches, vio el rostro de sus sirvientes, una mezcla de terror y, por primera vez, una chispa de liberación. Las imágenes, grabadas desde un helicóptero de noticias que había sido avisado por Javier, inundaron los informativos nacionales. El león de pelo plateado, el intocable, finalmente enjaulado y expuesto en toda su patética vulnerabilidad. La detención fue solo la primera piedra en caer. Con Torres bajo custodia federal e incomunicado, el muro de miedo que había construido durante medio siglo se desmoronó. La Fiscalía, armada con las cartas y la confesión de Arturo, desató una investigación que se extendió como un reguero de pólvora. Sus nietos, detenidos poco después, confesaron el incendio y otros crímenes en un intento de salvarse, implicando a una docena de funcionarios locales. El sanatorio de los olvidados fue allanado.
y sus archivos revelaron décadas de internamientos fraudulentos y muertes sospechosas, liberando a los pocos pacientes que aún sobrevivían. El imperio de Torres, construido sobre el agua robada de la tierra de Isabel y la sangre de sus enemigos, se derrumbó en cuestión de semanas. Cada titular era un martillazo sobre su legado, reduciendo al hombre más poderoso de la región a un simple criminal, un secuestrador y un asesino cuya suerte, finalmente, se había agotado. El proceso judicial para restaurar la herencia de Helena fue una formalidad en comparación. Con la confesión de los crímenes de Torres y la abrumadora evidencia documental de la caja, los tribunales actuaron con una celeridad inusitada. En una sala casi vacía, un juez de rostro solemne golpeó su mazo, el sonido resonando como el eco de una justicia largamente esperada. Declaró nulos y sin efecto todos los títulos de propiedad fraudulentos creados por Torres. La escritura original, a nombre de Isabel, el papel amarillento que había sobrevivido al fuego, fue reconocida como el único documento legalmente válido. El secretario del juzgado le entregó a Helena una nueva escritura, impresa en papel oficial, con su nombre figurando como la única y legítima propietaria. Al sentir el peso del papel en sus manos, Helena no sintió triunfo, sino una paz profunda y temblorosa. Era más que tierra, era la restitución de la identidad de su madre, un nombre borrado de la historia que ahora volvía a brillar. Pero la justicia no se detuvo ahí. El equipo de fiscales y contables forenses se dedicó a rastrear el vasto patrimonio que Torres había acumulado ilegalmente. Cuantificaron el valor del acuífero que había explotado durante 40 años, los beneficios de las cosechas regadas con agua robada, las propiedades adquiridas mediante coacción. La cifra final era astronómica, un patrimonio multimillonario que, por derecho, pertenecía a Isabel y, por tanto, a su heredera. Cuando un abogado le mostró a Helena el acuerdo final de restitución, las cifras bailaron ante sus ojos, números tan grandes que parecían carecer de significado. Pensó en los 200 euros arrugados sobre la mesa de la cocina, en el hambre, en la desesperación. Un sollozo se escapó de su garganta, no de alegría, sino de la enormidad de todo aquello. El dinero no era un premio, era la cuenta pendiente por una vida robada, un alma secuestrada y una hija criada en la orfandad. Era el precio de la maldad, y ahora le pertenecía a ella. Un año después, en la cima de la colina donde una vez se alzaron las ruinas ennegrecidas, una nueva casa tomaba forma. No era una mansión ostentosa, sino una estructura elegante y moderna de madera y cristal, diseñada para integrarse con el paisaje, no para dominarlo. El aire ya no olía a ceniza y podredumbre, sino a pino recién cortado y a tierra fértil. En una terraza con vistas al valle, Helena y Leo compartían una comida. Ya no había silencio tenso entre ellos, solo la charla fácil y las risas. Leo, con una nueva confianza en sus ojos, hablaba de sus planes para estudiar geología en la universidad, fascinado por el acuífero que había cambiado sus vidas. La vieja máquina de coser de Helena estaba en una habitación luminosa con vistas a las colinas, pero ahora era una fuente de placer creativo, no una herramienta de supervivencia desesperada. El contraste con la miseria de su vida anterior era tan absoluto que a veces a Helena le costaba creer que fuera real. Había pasado de contar monedas a construir un futuro. Helena sabía que la riqueza y la tierra no eran suficientes. La historia de su madre no podía terminar simplemente con su propia comodidad. En una pequeña rueda de prensa, lejos de los focos de los grandes medios, anunció la creación del Fondo Isabel. Usando una parte significativa de su herencia, estableció una fundación de ayuda legal dedicada a luchar por las personas que, como su madre, habían sido despojadas de sus derechos y su libertad bajo falsos pretextos, especialmente las víctimas de internamientos psiquiátricos fraudulentos. Su objetivo era dar voz a los silenciados, investigar casos olvidados y proporcionar la representación legal que a su madre le fue negada. El legado de Isabel ya no sería una historia de victimización, sino un faro de esperanza y un arma legal para otros. La tragedia personal de Helena se había transformado en un propósito universal, asegurando que el nombre de su madre fuera sinónimo de justicia, no de desgracia.
Al atardecer, Elena a menudo caminaba sola por su tierra. El viento que una vez susurraba lamentos a través de las vigas carbonizadas, ahora llevaba el aroma de las flores silvestres que había plantado. En su dedo, el anillo de plata con el zafiro, ahora pulido y brillante, era un recordatorio constante. Ya no era una reliquia de un pasado doloroso, sino un símbolo de un amor inquebrantable que había trascendido el tiempo, el fuego y la muerte. Era una promesa cumplida a la madre que había recuperado y al hijo cuyo futuro había asegurado. Mirando el sol hundirse en el horizonte, pintando el cielo con los mismos colores que habían enmarcado la ruina, Elena sintió una profunda sensación de paz. No había borrado el pasado, sino que lo había honrado, construyendo un futuro sobre sus cimientos. Si la increíble historia de coraje y perseverancia de Elena te ha mantenido al borde de tu asiento, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No querrás perderte ni una sola de nuestras historias sobre cómo la gente común puede lograr una justicia extraordinaria.